y finalmente glorificaban a Dios, al Dios de Israel. Señor, te doy gracias porque tú eres Dios. Te doy gracias porque nosotros ninguno lo somos. Te doy gracias porque en medio de todas y cada una de las situaciones que nos ocurren cada día, tú estás aquí con nosotros. Y tomas control de nuestras vidas, tomas control de cada uno de nuestros cuerpos y sabes, Señor, lo que tenemos nosotros necesidad. Sabes, Señor, que tenemos poca fe y aún así te deleitas, Señor, en extender tu mano poderosa y darnos a nosotros de tu gracia, Señor. Gracias te damos por ello. Y te pedimos que tú seas hablando en nuestras vidas, Señor. Que hables a cada uno de los que están aquí, que hables a los que están en las redes sociales, Señor, conectados con nosotros. Y que nuevamente, Señor, durante la semana, si alguien se conecta con nosotros más adelante, también pueda recibir de ti lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Ponga oreja, mi hermano, porque la primera parte de este mensaje no va a ser tan fácil de poderla expresar, así que necesitamos que usted ponga mucha atención para que no se vaya a malinterpretar lo que se va a estar diciendo. La semana pasada estuvimos hablando bajo el tema la respuesta del humano a los misterios del reino de Dios, basado en el capítulo 14, el capítulo anterior del que estamos leyendo. Y en el capítulo 14, y basado también en esta serie de mensajes que llevamos sobre las parábolas del Señor, que es el filtro espiritual, hemos estado dialogando y discutiendo cómo las parábolas del Señor son, han sido, fueron, todavía son aquel filtro que utiliza el Señor para que aquellas personas que vienen con corazón deseoso, con corazón de búsqueda, puedan encontrar al Señor. Y Dios hace de las suyas para bajar el mensaje de un nivel espiritual que posiblemente usted no lo pueda entender, a simplificarlo a un nivel que usted y yo lo podamos entender. Que nos hablen en español. Amén. En español sencillo, que lo podamos interiorizar y que podamos saber lo que eso quiere decir. Pues el Señor ha venido trabajando con estas parábolas desde el capítulo 13 de este libro. Muchísimas parábolas en el capítulo 13. Unas cosas que pasaron en el capítulo 14 que estuvimos hablando la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con las que están sucediendo en el capítulo 15, que son parte de lo que Él ha venido hablando desde el capítulo 13 en estas parábolas. El enfoque del sermón que nosotros vamos llevando es, número uno, destacar cómo normalmente nosotros los humanos respondemos a la invitación de ser hechos ciudadanos del reino de los cielos. A nosotros se nos ha hecho una invitación. A algunos esta invitación ha sido hace muchos años, otros ha sido reciente, pero a todos se nos ha hecho una invitación de poder nosotros entender lo que es el reino de los cielos. Y si usted desea ser ciudadano de ese reino, apúntese antes de que sea tarde. Lo voy a repetir para los tres que lo oyeron. Si usted desea no ser parte solamente posiblemente del reino, perdón, de aquí, de la ciudadanía estadounidense, si usted está buscando eso, pero que tengamos ciudadanía en el reino de los cielos, eso sí es importante. Y yo espero que la iglesia esté pendiente a que esa ciudadanía se apunte lo antes posible, si no se ha apuntado, para que pueda ser parte de la bendición que es ser ciudadano del reino de los cielos. Así que el enfoque es eso, es destacar lo que normalmente nosotros como humanos recibimos, cómo recibimos ese mensaje y cómo nosotros respondemos a esos mensajes y a esa invitación de ser un ciudadano del reino de los cielos. Jesús
ya les había tratado de explicar a cada uno de ellos en el capítulo 13, a través de esas parábolas, cómo ese es el reino de los cielos. Y usted va a ver que en el capítulo 13 el reino de los cielos es semejante a. Y ahí les da una explicación más sencilla para que usted la pueda recibir. Pero también esas parábolas traen otra forma de trabajar. Y es demostrar que el corazón del hombre no siempre va a buscar, a escuchar la palabra de Dios de la misma manera. Hay algunos que vienen con el deseo de aprender, hay algunos que vienen con el deseo de encontrar lo que es la palabra de Dios y saber lo que de qué eso se trata, pero hay otros que vienen con la intención de burlarse, con la intención de hacer preguntas que no tienen nada que ver, con la intención de coger a Jesucristo, en ese caso, a Jesucristo en algún tipo de falta, para luego señalarlo, y a esas mismas parábolas los ahuyentan. Ellos mismos se van, no hay que votarlos, porque como no se sienten parte de lo que Él está haciendo y lo que le está diciendo, y no se sienten parte de esa llamada ciudadanía, ellos mismos se van. Y ahí se hace la separación entre aquellos que vienen con la intención buena de buscar a Dios y aquellos que vienen con la intención de otra cosa, que no sea el encontrar a Dios. Así que eso es lo que recibimos. Y oiga, en este mundo hemos recibido muchas ofertas, muy buenas ofertas de diferentes cosas. Hemos recibido ofertas donde el Señor nos ha presentado su evangelio. Hemos recibido ofertas donde el Señor nos ha presentado a nosotros algunas cosas que nosotros necesitamos saber. Pero esta oferta de ser ciudadanos de los cielos, tenemos que considerarla seriamente. Y si usted todavía no lo ha considerado, por favor, antes de que sea tarde, considérela. Porque nadie sabe cuál es el día ni la hora en el que ese mismo Jesús que vino en un momento dado para el primer siglo va a regresar. Y cuando regrese, va a estar aquí haciendo otra serie de cosas. Pero puede que sean días peligrosos para usted y para mí si no aprendemos a entender lo que es irnos en el primer viaje. Amén. Claro, la palabra clave aquí y la llave más bien, que abre la puerta para que usted sea un buen ciudadano del reino de los cielos, es una sola palabra. Se llama arrepentimiento. Esa es la llave que abre la puerta para que usted pueda accesar a ser parte de la ciudadanía del reino de los cielos. Pero el arrepentimiento, cuando la gente lo escucha como si fuera algo fuerte, como si le estuvieran hablando mal. No, arrepentimiento es sencillamente el reconocer quién tú eres, lo que te ha pasado, lo que no debes hacer y hacerlo bien. Eso es lo que es el arrepentimiento. El primer mensaje de Juan el Bautista que se describió en el capítulo 3 de este libro de Mateo fue muy específico. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Ese fue su mensaje. Luego entonces él empezó a hablar específicamente a diferentes personas. Pero el mensaje fue ese: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia dice en el capítulo 5 de este libro de Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Y qué es un pobre en espíritu? Una persona humilde, una persona que reconoce y que tiene la valentía de reconocer: yo iba por este camino, pero este camino me llevaba a algo equivocado. Yo reconozco, voy a virar y sigo por el verdadero camino que debo seguir. Eso es lo que es arrepentirse. Juan capítulo 3, verso 5 también nos habla de que
Jesucristo responde y dice, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué significa eso? Eso es parte de lo que es el arrepentimiento también. Salmo número 51, que lo sabemos muchos de memoria. En el verso 17 dice que al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Y qué bueno que tenemos un Dios que no desprecia al que tiene corazón contrito y humillado. Aleluya. Si no hubiese sido por eso, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Pero gracias a que usted tuvo un corazón contrito y humillado y Dios lo escuchó, es por cuanto usted está hoy aquí. Y Romanos 10, versículo 9 del capítulo 10, dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, yo también seré salvo. Aleluya. Así que tenemos de parte del Señor, a través de diferentes versos bíblicos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, las llaves. La llave principal es el arrepentimiento. Y para que llegue ese arrepentimiento, yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Yo tengo que oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra del Señor. Y es la palabra del Señor la que me va a enseñar a mí, la que me va a ayudar a mí, la que me va a abrir los ojos para que yo tome una determinación. Si mi determinación, si mi respuesta es buena, glorificaremos al Señor. Pero si mi respuesta no va a ser buena, voy a ser como aquellos que poco a poco se van separando, porque la parábola fue tan fuerte que no las dejó entender y se fueron separando. Amén. Así que basado en eso, en esta ocasión vamos a ver el capítulo 15 y vamos a considerarlo muy detenidamente porque es muy importante entender lo que sucedió aquí. En este capítulo vamos a encontrar aquellas cosas que nuestro corazón lleva muy encerrado y que cuando salen esas cosas que lleva el corazón acá adentro metido, se convierten en un impedimento para usted no pasar a hacer o dar el paso al arrepentimiento. Y hay muchas cosas que nos impiden a nosotros arrepentirnos. Inclusive hay gente que en ocasiones se apena de las cosas que ocurrieron, pero no llegan al arrepentimiento. Hay gente que se arrepiente de esto sí, pero de esto no. Hay gente que dan la mitad de su vida al Señor, pero la otra la quieren mantener ellos. Y el Señor nos dice que si vamos a amar a Dios, lo amemos de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. No es darle un poquito hoy, pero yo me quedo con el resto. Y yo manejo el resto. No. O se lo das completo o no le des nada. Porque la misma Biblia nos dice y nos pone una clave. Nos dice, esa gente que dan la mitad de su vida al Señor, le llaman tibios. Y la Biblia dice que a los tibios Él vomitará de su boca. Y eso no es nada bueno que pase. Imagínense al Señor y sacándolo usted de su boca. Así que ponga atención, por favor, a lo que vamos a estar hablando. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Inclusive hasta las Biblias de nosotros tienen ese subtítulo en este capítulo. Lo que contamina al hombre. Ya vimos lo que era el reino de los cielos, o lo que Él nos enseñó a lo que era el reino de los cielos. En el capítulo 14 vimos
la demostración de cómo es ese reino de los cielos, cómo es el reino de los cielos. Y ahora vamos a ver qué es lo que contamina mi vida para que yo a veces ponga la barrera que va a impedir el que yo dé el paso de darle mi vida al Señor. Mire cómo comienza este capítulo. Entonces se acercaron a Jesús ciertas personas nada más. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Fíjense que dice ciertos, ¿verdad? Y aquí tenemos que mirar esa palabra con detenimiento. No todo el escriba y no todo el fariseo es malo. Pero a veces le hemos puesto una sentencia ya. Tú eres fariseo, ya eres malo. Tú eres escriba, ya tú eres, estás fuera. No. Aquí dice ciertos de ellos, como también hay ciertos cristianos, como también hay ciertos de la denominación tal o de la denominación más cual. Hay ciertas personas. Y vinieron estos ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, y mire, oiga la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Este capítulo comienza con ese acercamiento de los escribas, de ciertos escribas y fariseos, diciendo entonces a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. No todos los creyentes son fariseos, como ustedes saben. No todo, en aquel tiempo, no todo judío es fariseo, como ustedes también saben. No todo cristiano es fariseo. Hay algunos cristianos que son fariseos y hay otros no. No todo cristiano o creyente es escriba. Los escribas eran los que en aquel tiempo, cuando no existía imprenta, pues había que sentarse a escribir, hacer copias de los manuscritos originales para que las iglesias, para que las sinagogas tuvieran unos rollos preparados para ellos poder leer la palabra de Dios, y había gente preparada para escribir eso. Esos son los escribas. Los fariseos no, los fariseos, y oiga bien lo que voy a decir, los fariseos eran aquellos grupos de religiosos, ¿oyó bien? Grupos de religiosos. Hay una diferencia grande entre ser religioso y ser creyente. Tengan mucha cuenta. Y si no lo sabe, busque en Google y usted le dice a Google que le diga. Aleluya. Pero son los grupos religiosos cuya mayoría pertenecían al grupo de líderes de ese tiempo. Lo llamaban el Sanedrín. Y la gran mayoría de los judíos fariseos eran parte de ese Sanedrín. Pero eran sumamente estrictos y sumamente incansables en practicar la ley. ¿Por qué? Y esta es la parte que a veces no nos explican a nosotros. El judío, por años fallado a cumplir la ley, había sido deportado a diferentes lugares. Habían sido deportados a Babilonia, así habían sido deportados a Siria, habían sido quitados, su lugar de reunión allá en Jerusalén había sido quemada en diferentes partes de la historia, porque ellos, como tal, cometían infracción a la ley de Dios. Y como ellos se cansaron, aparentemente algunos de ellos se cansaron de eso, dijeron, vamos entonces para evitar que nosotros no sigamos cayendo en ese pecado de no cumplir la ley, vamos a establecer unas pautas para que la gente se acuerde, y cuando la leamos esas pautas nos acordemos de que no debemos hacer lo que no debemos hacer. Y comenzaron a hacer unas leyes o tradiciones más bien,
Y eso usted y yo también lo hacemos todos los días. En esta casa de ahora en adelante se va a comer a las 5 de la tarde. No se puede comer a las 6. Son leyes que usted establece para su vida. Usted establece diferentes cosas. Y estos fariseos eran bien estrictos en eso. Y desde hacía muchos tiempos, como ellos querían ser fieles a la ley de Dios, a la Torá que le llamaban, a los 5 libros de Moisés, que luego de esas deportaciones y los castigos que habían ellos ya tenido, ellos querían salvar el no tener que perjudicarse nuevamente por no estar cumpliendo la ley. Comienzan entonces a ponerle algunas cositas y comienzan a poner esas tradiciones y determinaron crear otras leyes, unas leyes que explican la ley como tal. Porque, por ejemplo, la ley dice, no matarás. Eso es lo que dice la ley. Pero cuando venía alguien y le preguntaba, ¿a quién yo no debo matar? ¿O qué es lo que yo no debo matar? Yo puedo matar una mosca que me está molestando. Puedo matar un mosquito. Puedo matar esto o lo otro. Pues entonces la pregunta se hace difícil contestar porque la ley lo que dice es no matar. Pues entonces ellos comienzan a decir, no, pues los mosquitos, si te molestan mucho y te pican, puedes echarle flea. Esas son leyes que nosotros hacemos. El problema está en que cuando esas leyes que nosotros hacemos se van por encima de la ley de Dios, ahí es donde hay problema. Y es precisamente ese el problema de estos fariseos. Fíjense cómo ellos vinieron, esos ciertos fariseos y ciertos escribas, diciéndoles, ¿por qué tus discípulos quebrantan qué? Ahí no dice la ley. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Acaso la tradición, la tradición de los ancianos va por encima de la ley? Pero ellos, como son tan estrictos en mantenerse puros delante de su Dios, lo cual es bueno, mi hermano. Yo no lo juzgo por eso. Pero como querían mantenerse tan puros, pusieron una serie de leyes que le dieron tanta o más importancia que a la ley de Dios. Y ahí es donde está el problema serio. Si usted pone la ley que usted se invente por encima de la ley de Dios, va a quitarle a la gente que está escuchando el Evangelio la esencia del Evangelio. Y vamos a ver lo que pasó ahí. Fíjense que ellos vinieron. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y miren cómo las explican. ¿Por qué? Porque ellos no se lavan las manos cuando comen pan. Me encanta la respuesta de Jesús. Porque la respuesta de Jesús es bien específica también. Mire el verso 3. Respondiendo a él y le dijo, oiga, ¿por qué también vosotros quebrantáis? ¿Qué? No dice la tradición. Dice el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Ve el cambio ahí? Los primeros estaban pendientes a que no se violaran las tradiciones que ellos habían creado. Jesucristo los vuelve otra vez. Espérate. Con sus tradiciones, ustedes lo que están haciendo están llevando su tradición por encima de la ley de Dios. Y les pregunto ahora yo, siendo Jesús, a ustedes, ¿por qué ustedes también están quebrantando el mandamiento de Dios por lo que escribieron en sus tradiciones? Y mire cómo sigue. Porque Dios mandó diciendo, y esta es la ley, esta no es la tradición, esta es la ley de Dios. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la ley. Pero ¿qué ellos crearon? Ellos crearon una tradición donde decía, la ley dice, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esa es la ley.
Hermanitos y hermanitas, quiero dejarles saber que esa ley es dura. Porque esa ley dice que aquellos que maldigan a su padre y a su madre y no los honren, va a morir irremisiblemente. Muchos de los muertos que hay hoy día todavía ha sido por causa de no cumplir esa ley. Gente que desprecia a sus padres, gente que no mira bien a sus padres, por más malos que hayan sido. La Biblia no nos dice, si es bueno, lo honra, si es malo, no. La Biblia lo que nos dice es, honra a tu padre y a tu madre. Ese es tu trabajo. Este no es el trabajo del Señor. Ese es tu trabajo como hijo. Así que todos levanten la mano los que son hijos aquí. Amén. Hasta allá arriba hay hijos todavía. Todos los que somos hijos, nuestra responsabilidad es ¿qué? Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y eso no tiene, esto es, si eres bueno conmigo, yo lo honro. Si no es bueno conmigo, no. Aquí no hay condiciones. Dios no tiene condiciones para eso. Él es tu padre, ella es tu madre, hónralos. Del otro se encarga el Señor. Si él es bueno o él es malo, eso se encarga el Señor. La parte tuya y mía es honrarles. Pero mira lo que esta gente hacía. Verso 5 dice, pero vosotros decían, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis ustedes invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. O sea, tenían alguna forma, algunos recursos para aquella viuda madre o para aquel padre que tenían. Y esos recursos lo podían utilizar para que sus padres estuvieran bien, que pudieran ir al hospital, que pudieran velar a un médico. ¿Y qué hacían ellos? No. Estos recursos que yo tengo se los doy a Dios porque es mejor darle a Dios todo para estar bien con Dios, que es mi Padre. ¿Ven lo difícil que es? Entonces, todos los recursos de ellos, esto yo no te lo voy a dar a mi papá, se lo doy a la iglesia o se lo doy al Sanedrín o se lo doy a alguien, menos al que lo necesita y menos a aquel que la Biblia nos dijo que honráramos. ¿Por qué usted ve allá afuera montones de asilos de ancianos llenos? ¿Por qué usted ve montones de hospitales ahí que teniendo gente, hijos, ninguno de ellos se quiere encargar de sus padres? ¿Suena duro esto? ¿Verdad que sí? Que suena duro. Perdóneme, pero es lo que es. Nuestros padres están sufriendo, muchos de ellos en asilos de ancianos, porque nosotros no hemos aprendido a honrarles como se supone que le honremos. Y el sistema también nos sigue desayudando en eso. Tenemos un sistema que abunda en que, está bien, llévenlo ustedes allá a un asilo de ancianos porque les molesta a ustedes en la casa, ¿verdad que sí? Así que tenemos aquí un buen asilo de ancianos, páguenos $3,000, $4,000 mensuales y lo vamos a atender muy bien. Y su dinero, ¡fua!, para el gobierno. Entendiendo que con menos de eso usted pudiera tener a alguien que lo cuide en su casa si usted tiene que salir, con menos de eso. Pero como somos así, y como ellos en este caso habían puesto esa tradición por encima de la ley de Dios, pues todos los recursos que tenían, como decía en ese verso número 5, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que te pueda ayudar a ti. ¡Auch!, mi hermano. Cuando me metí a ver esto con calma, cuando me metí a esto, me preguntaba,
¿Cuántas cosas nosotros hoy día no hemos puesto como tradición que van por encima de la ley de Dios? Permítame decirles algo y esto, por favor, entiéndalo bien. No es que yo esté en contra porque la Biblia no dice en ningún momento que Jesucristo estuviera en contra de la tradición. Lo que estuvo en contra es de que pusieran la tradición por encima de la ley. Ese es el problema. Hay tradiciones que todos nuestros países tenemos tradiciones. Todos tenemos culturas distintas. Y las tradiciones y las culturas no son malas, ni son dañinas, a menos que usted la ponga por encima de la ley del Señor. Verso 7 y verso del 7 al 9. Así fue que Jesús les contestó a ellos: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas cosas que son mandamientos de hombre, no son doctrinas. Y me pregunto cuánta gente se ha ido de las iglesias porque no le han enseñado la ley de Dios. Lo que le han enseñado es la doctrina del hombre. Nuestra iglesia solamente se viste de tal manera. ¿Será eso lo que dice la palabra de Dios o será una doctrina de hombre? Te lo estoy diciendo con toda sinceridad para que podamos entender. Hay iglesias tan estrictas que todo el mundo tiene que venir en toga. Todos. Y el que no venga en toga, lo condenan. No es salvo. A ese nivel lo ponen. Como si el mandamiento del hombre fuera mayor que la ley de Dios. ¿Qué nos importa más, la toga o la salvación del alma de esa persona? Así que, iglesia, en el siglo XXI, en el año 2026, en este hemisferio occidental que vivimos, tenemos miles de tradiciones de hombres que muchas veces las ponemos por encima de los mandamientos de Dios. Les voy a dar una lista de algunos de ellos, nada más para que se mueva un poquito sus pies. El orden de los servicios tiene que ser así, tiene que ser esto y después el otro y después el otro y después el otro. Eso es una tradición de nosotros. Nosotros somos los que hemos puesto, ok, vamos a comenzar con una alabanza, después entonces vamos a unos testimonios, después vamos a... Ese orden es bueno. Tiene su razón de ser. Es importante, pero no puede ir por encima de la ley de Dios. Y a veces estamos más pendientes. No, se predicó antes de cantar. No, nos vamos al mundo porque se predicó antes de cantar, porque se dijo esto. Aleluya. Algunos de los ministerios de las iglesias, o lo que llamamos nosotros ministerios de las iglesias, no aparece en la Biblia ministerios así. ¿Verdad que sí? Pero nosotros, para diferentes razones, hemos puesto nombres a ministerios de niños, de jóvenes, de adultos, de damas, de caballeros, de esto, de lo otro. Lo hemos hecho para tener aunque sea un orden. Eso es bueno también. Pero cuando le llamamos a este ministerio, y ese ministerio está ahí, cuando en verdad no es eso, no es ningún ministerio de la Biblia, entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿cuáles fueron los ministerios que puso el Señor? ¿Cómo se llaman esos ministerios? Tenemos un ministerio de intercesión. ¿Dónde aparece eso en la Escritura? El ministerio de limpiar los bancos de la iglesia. Eso no es ningún ministerio, eso es una ayuda. Pero nosotros le llamamos de diferentes maneras. Tenemos que volver a leer. Los tipos de música que se cantan. No me quiero ni meter en ese lío. Miren, hay iglesias muy tradicionales y cantan unos himnos muy lindos.
Los himnos de gloria y triunfo. ¿Se acuerdan de los himnos? ¿Cuántos se acuerdan de los himnos de gloria y triunfo? Que era un librito así que había. Muy lindo. Hay iglesias que todavía los cantan. A mí me encantan. El que se cantó ahora al final. Yo me rindo a ti es uno de ellos. ¿Verdad que sí? Y son lindísimos. Pero entonces viene un hermano alabando al Señor con lo que llamamos nosotros una salsa. Y ese se va al mundo. Lo condenamos inmediatamente. Hermanos, tenemos que orar al Señor para que nos dé entendimiento de qué es bueno y qué no lo es. ¿Qué tal este? Y este ya, inclusive aquí se ha preguntado todavía. El invitar e insistir a las personas a que pasen enfrente al final del servicio para que oren por él. En todas las predicaciones de Jesucristo, usted vio en algún momento dado, todo el que vino aquí, pasen al frente, después que terminó, pasen al frente para que vamos a orar al Señor. El problema no está ahí, el problema está acá. El problema está en el corazón del hombre. Y el que oyó bien la parábola del Señor, la oyó para bien o para mal. Y es allá donde el Señor va a trabajar, no es aquí. Pero nosotros, hay iglesias que todos los domingos se llama a la gente al altar para que vengan a orar por ellos. Aquí se invita a la gente, si lo quiere hacer, no va a orar para mí, va a orar al Señor. Nosotros le ayudamos a que ore para el Señor y se acabó. Pero eso es entre él o ella y Dios. Hay gente que insiste hasta que se caigan allá al frente. Óigame, mi hermano, son tradiciones. Hubo una tradición que sucedió hace unos cuantos años atrás, que le llamaban la tradición de las risitas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, que todo el mundo tenía que salir riéndose a carcajada limpia aquí, en medio del servicio. Una manifestación del espíritu de risa. ¿De dónde sale eso? Dios mío. Celebración continua de la cena del Señor. Hay iglesias que todos los domingos dan cena del Señor. El Señor bien claro dijo, hagáis esto solamente en memoria de mí. Cuando eso ocurra, usted haga la cena del Señor. En ningún momento dijo que era todos los días, ni nada de eso. Tenemos que arrodillarnos para orar todo el tiempo. Si el que no se arrodille, la oración no llega al cielo. ¿De dónde sale eso? La Biblia no dice ni cómo debemos orar. La Biblia lo único que dice es que cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ores a tu Padre que está en los secretos. Y Él que te ve en los secretos, estés arrodillado, estés acostado, estés parado, Él te va a recompensar en público. Pero hay iglesias que no, tiene que estar media hora ahí, orando, poniendo las tradiciones por encima de la ley de Dios. La ley es ora. Mantenga una vida de oración. Busquen al Señor en oración. Orad sin cesar. Eso es lo que nos pide la Biblia. No cómo hacerlo, ni tampoco cuándo. No, tiene que ser media hora. Ay, Dios mío. Yo me acuerdo en los retiros de jóvenes. El retiro empezaba, el ayuno, el día de ayuno empezaba a las 6 de la mañana, el sábado, siempre eran viernes, sábado y domingo. El sábado a las 6 de la mañana empezaba el ayuno, hasta las 6 de la tarde del sábado. Los muchachitos se levantaban a las 5:30 de la mañana a comer. El viernes el sábado por la mañana, por la madrugada, se levantaban a comer porque el ayuno empieza a las 6, no a las 5:30. Así que ellos comían y entonces empezamos el ayuno feliz. Ay, hermano, usted se ríe, pero y yo también. Pero hemos puesto somos tan malos en ese sentido,
que hasta eso hacemos para no seguir la ley del Señor. La división de edades en las escuelas dominicales. Eso es algo que se inventó mucho después. La Biblia no nos enseña eso. Inclusive la Biblia ni tan siquiera dividía a los niños en diferentes salones. Eso lo hicieron para dos cosas importantes. Una, para vender materiales para diferentes edades. Para eso fue que lo hicieron. Y para que aquellos que se quejaban dentro del servicio porque estaban los nenes retosando, se sintieran más tranquilitos. Y como los nenes estaban por allá retosando allá, pues entonces acá estamos más tranquilos. Pero la Biblia dice, dejad que los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Las clases de membresía de nuevos miembros es otra. Yo siempre he tenido esa pelea conmigo mismo. Vamos a seguir haciendo esto. ¿Por qué? Usted se quiere hacer miembro, ore al Señor. Dígale, Señor, esta iglesia me gusta. Esta iglesia yo creo que soy útil aquí. Dame la oportunidad de ser parte de esta iglesia. Y permite a los líderes que puedan verme a mí como uno de esas personas que están comprometidas con esta iglesia, Señor. No, pero ahora hay que hacer los miembros. Pagar membresía, inclusive en algunas iglesias. Hay algunas iglesias que tú tienes que pagar por la silla que ocupa. Los tipos de vestimenta, las celebraciones de los días festivos y la famosa frase, esta famosa frase. Esto lo hemos hecho así desde que nos fundamos. Y como se ha hecho así desde que nos fundamos, hay que seguirlo haciendo así. No, la frase debe decir, esto es lo que la Biblia dice y lo que la Biblia dice es lo que debemos hacer. No importa si se fundó y se hizo de esa manera, lo que la Biblia dice es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y eso fue una pelea entre estos fariseos y escribas con Jesús ahí, hablando con él. Y vinieron ellos con sus tradiciones. ¿Por qué no se lavan las manos cuando toman el pan? ¿Por qué? Verso 10. Llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Y aquí vino Jesús con otra parábola. Como él sabe que hay gente ahí que ya vino con ese tipo de argumentos, pues vamos a tirarle otra parábola para ver si los separamos otra vez. Y sabemos quién tiene buen corazón y quién no. Y viene la parábola. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Fue tan directa esa parábola que ni los discípulos la entendieron. Pero ahí dice que el Señor les dijo esa parábola. Entonces se acercaron sus discípulos, dice ahí, y les dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron mucho cuando oyeron esta palabra? O sea, ¿cómo reaccionaron los fariseos y los escribas? Se enojaron con el Señor y por ahí mismo se fueron. Y allá vinieron los discípulos a decirle, ¿sabes que se fueron enojados 2 o 3 por ahí porque hablaste de esa manera? Pero respondiendo el Señor les dijo, verso 13, toda planta, y oiga bien, porque la mía está subrayado, yo no sé si la tuya está rojito, en su Biblia. Cuando está en rojito es porque lo dijo Jesús. En la mía está hasta subrayado, dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al otro ciego, ambos caerán en su hoyo. Aleluya. Se fueron ofendidísimos, se fueron los
los escribas y fariseos, los ciertos escribas y fariseos, se fueron ofendidísimos. Pero los discípulos, y oiga bien ahora, porque los discípulos tampoco entendieron la parábola. Respondiendo Pedro y dijo, explícanos, explícanos esta parábola, por favor. Jesús les dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Oh, gracias, Señor. Las tres palabritas son importantes. Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Las tres hacen falta. Si usted solamente vive con conocimiento sin entendimiento, de nada le sirve. Si vive con entendimiento sin conocimiento y sin sabiduría, de nada le sirve. Si vive con mucha sabiduría, pero nada tiene que ver con el conocimiento ni el entendimiento, de nada le sirve. Hay mucha gente que sabe mucho y no sabe nada. Así que en la palabra del Señor usted debe tener conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Y ahora le dice el Señor, todavía ustedes no han ¿qué? Entendido. Tienen conocimiento, pero todavía no han entendido. Todavía están sin entendimiento. Lo que voy a decir va a sonar feo ahora, pero es lo que dice la Biblia. ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y del vientre va echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, oiga y entienda lo que el Señor le acaba de decir. Si se comió algo con las manos sucias, lo más probable es que lo bote. Si tiene buenos anticuerpos en su cuerpo, pues entonces no le va a pasar nada. Pero si no tiene buenos anticuerpos, porque lo han enseñado a ser tan extremo en eso, pues entonces va a tener un poquito de problema, pero al final del tiempo se va a ir. Ahora, lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que nos impide a nosotros llegar al verdadero arrepentimiento. Iglesia, lo que entra no es lo que contamina, es lo que sale. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿eso qué sale? ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? ¿Tiene eso alguna base sólida o es simplemente algo que me estoy imaginando, me estoy inventando para salir del paso? No. Necesitamos entender que todas estas tradiciones que nosotros a veces tenemos son buenas, tienen su función. No es que no las dejemos de usar porque no lo dice la Biblia, no. Hay unas funciones y hay que hacerlo, que es chévere. Pero no pongamos las tradiciones por encima de la ley de Dios. Nunca hagamos eso. Y por otro lado, que nuestro corazón, antes de salir lo que vaya a salir, oiga, piense primero. ¿Qué es lo que va a salir por su boca? ¿Qué es lo que va a salir por sus redes sociales? ¿Qué es lo que va a salir? Porque lo que salga por las redes sociales salió de acá. Lo que salga por su boca salió de acá. Así que con calmita podemos ser mucho mejores creyentes y más amorosos con nuestros hermanos también. Amémonos los unos a los otros, nos dice el Señor. Toda la ley se cierra
en esos dos mandamientos. Primero, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, aunque te caiga mal el hermanito. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, aunque te caiga mal tu hermanito o tu hermanita. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Gloria a Dios, qué bueno. Cumplí la primera parte. La segunda parte de este capítulo es una muy interesante, rapidito. Estas se van rapidito. Es una mujer cananea que se acerca y sale de la región de Tiro y de Sidón. Después de que ellos se fueron, salen de Tiro y de Sidón, donde estaban dirigiéndose, que ellos habían salido de Genezaret hacia Tiro y Sidón. Y salió esta señora cananea, mujer, dos cosas interesantes que hay que entender. Es mujer, es cananea y salió gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo ella sabía que era por un demonio y no por Dios? Se los dejo para que ustedes lo estudien después. Pero salió sumamente preocupada, con un deseo de llegar a donde Jesús, gritando, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija está siendo atormentada por un demonio. Y yo no puedo verla como está. Ten misericordia. Y seguía ella ahí detrás de ellos y seguía dando voces hasta que los discípulos ya no pudieron más con la vocecita de la señora y vinieron donde Jesús. Señor, despide a esta señora ya. Viene detrás de nosotros diciéndonos esto desde que salimos de acá. Ella tenía 3 desventajas. La primera desventaja era que era mujer. Para un judío varón, acercarse a una mujer era prohibido por la tradición de los hombres. Segundo, era cananea, no era israelita. Así que era gentil, no era de aquellos a los cuales el Señor fue llamado a ir. Así que mire cómo responde el Señor. Y vea bien esta parte. Jesús le respondió: no soy, verso 24, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, suena duro eso. Que tú vengas con el deseo de que el Señor te sane a tu hija y vengas con esa perseverancia ahí batallando y que el Señor diga: no, yo no soy enviado o no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que yo me voy a quedar sin mi bendición. Lo que está haciendo el Señor con esa mujer es otra parábola, para que nosotros entendamos y para que la gente que están allí también entiendan cómo es que trabaja el reino de los cielos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Verso 26. Respondiendo él y dijo otra vez: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Oye, a los perrillos. Óigame. Está duro eso, ¿verdad que sí? Pero yo estoy seguro que detrás de ellos el Señor decía: sigue insistiendo para enseñarle a estos macatrafas, como se llame, a enseñarle a toda esta gente lo que significa el reino de los cielos. Y aquí es que vino la parte buena. Ella le dice: sí, Señor, es cierto que no está bien que le eches el pan a los hijos, de los hijos a los perrillos, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le respondió y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Lo que sucedió fue varias cosas, mi hermano. Lo primero, acabamos de salir de unos individuos que se fueron enojados porque el Señor les dijo que sus tradiciones no pueden ir por encima de la ley. Y se fueron enojados, rapidito.
Y eran judíos, eran escribas, eran religiosos, eran los de la ley. Y la conocen muy bien, pero se fueron enojados. Esta no conoce de ley, esta no es escriba, esta no es farisea, esta es mujer. Sin embargo, perseveró en lo que ella, simplemente por haber oído un poquito de Jesús, conoció de Jesús y dijo, espérate, ¿aquel es Jesús? Espérate, voy para allá. Y voy con fe, porque mi hija está sufriendo y aquellos dicen que él sana a los enfermos que estaban en aquel monte. Así que yo voy para allá porque yo necesito la sanidad de mi hija. Y perseveró hasta que la encontró. ¿Qué enseñanza más linda le da el Señor? Porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que se va a mitad de camino sin conocer la verdad de Dios. No el que se va enojado con el Señor. No, el que persevere hasta el fin. Aquí se muestra la ley de Dios y se muestra la gracia de Dios. ¿Quién obtuvo su recompensa? ¿El de la ley o la de la gracia? La de la gracia recibió lo que vino a buscar. Dios ni tan siquiera miró que era mujer, ni tan siquiera miró que era cananea. Viniste a buscar, estás perseverando, vienes con el corazón deseoso de que yo haga algo por ti. Sabes que yo lo puedo hacer y por eso me persigues. No hay ningún problema. Por tu perseverancia, por tu fe, así se hará. Y así se hizo. Amén. Y finalmente, luego de que pasa ese interesante episodio con esta mujer, vienen los versículos que leímos, que pasó Jesús por allí, vino entonces junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó y se acercó mucha gente. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Traían consigo a todo tipo de enfermos y los pusieron a los pies del Señor. Gente sencilla, gente humilde, gente que posiblemente no tenía mucho conocimiento de todo lo que hay que hacer para conseguir lo que es la salvación, pero tenían una necesidad. Mi necesidad es que hay alguien que está enfermo en mi familia y necesita salud. Así que voy para allá a buscar donde hay la salud. Y fueron donde Jesús, no fueron ni a ningún hospital ni a ninguno, fueron donde Jesucristo. Jesús, aquí te lo pongo a tus pies. Claro, hoy día hay hospitales avanzados, muy buenos. Vaya, pero antes de ir, ponga su vida en las manos del Señor. No es que no vaya al hospital, como le dijeron una vez a mi esposa. Tú lo que tienes es falta de fe. Gloria a Dios. Termina el Señor diciendo en el verso 31, de tal manera que la multitud se maravillaba cuando Él sanó a toda esa gente, viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, a los que tenían hígado malo, verlos trasplantados y estar aquí todavía. A los que no tenían papeles, que les llegara, ya ustedes son ciudadanos, o por lo menos tienen permiso para estar aquí. Esas son las cosas y terminó entonces el capítulo, con esto termino, con la alimentación de los 4,000. Esta alimentación de los 4,000 es para otra vez demostrar cómo es ese reino de los cielos, que usted, si no se agarra rápido, lo puede perder. Con esta mujer hubo un contraste muy lindo, y con estos enfermos. Algunos de la casa de Israel, los religiosos, los que conocían de la ley, aquellos a los que Jesús fue enviado, les presenta el evangelio del Señor Jesucristo y los rechazaron, no los recibieron. Pero a aquellas extranjeras que no conocían directamente al Señor, que Él no fue enviado a donde ella, aquella que no tenía ninguna tradición, simplemente oyó algo de Jesús, corrió donde Él,
Su fe fue demostrada y con su fe recibió la respuesta de su petición. ¿Qué enseñanza tan linda nos da eso? Finalmente, los 4,000. Esta es distinta a la de los 5,000, por favor. Esta está aquí y Mateo la puso en ese lugar por una razón específica. 3 días habían pasado ya y la gente siguió a Jesús constantemente al punto de que Él ahora es el que llama a los discípulos y muestra Él su compasión por la gente. En la de 5,000 venían todos los discípulos, estaban toda la gente detrás de Él y los discípulos fueron los que le dijeron a Él: Señor, ten compasión de esta gente, porque llevan con nosotros bastante tiempo y no van a encontrar qué comer. Fueron los discípulos los que les trajeron eso. Pero en esta ocasión, dice ahí, Jesús llamando, mírenlo ahí, el verso 32, y Jesús llamando a sus discípulos, Él les dijo: tengo yo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces, como pasó en la vez anterior, sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes para darle a toda esta gente y para saciar a esta multitud tan grande? Jesús les dijo otra vez: ¿cuántos panes tienen? Ahorita el pastor Daniel se va a parar aquí y nos va a hacer la misma pregunta. Iglesia, ¿cuántos panes tenemos? Porque con lo poco en las manos de Dios se hace mucho. ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la multitud a que se recostase en la tierra y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo? Dio gracias. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a almorzar o a comer, no importa dónde estemos, frente de quién estemos, nos paramos y decimos: Señor, gracias por estos alimentos? Y al que no tiene, ayúdame a compartir del mío para darle. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? El Señor lo hizo con esa gente. ¿Por qué tú no y yo no hacerlo también todos los días? Cada vez que tenemos algo de comer: Señor, gracias por la comida que me das hoy. Porque por lo menos tengo un bocado de comida para comer. Aunque sea poco, sea mucho, aunque sea lo que tenga, por lo menos tengo algo para comer. Y con esto, si tengo que darle un poquito a mi vecino, también le damos a mi vecino. No importa, Señor, porque todavía puedo sobrevivir. Lo mandó a la multitud y tomando los 7 panes y les dio gracias y los partió y dio a los discípulos y los discípulos le dieron a la multitud y comieron todos y se saciaron. Y no solamente se saciaron, sino que recogieron todo lo que sobró. Fueron 7 cestas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Este episodio, como les dije, es distinto a la de los 5,000. Y no solo demuestra que en el reino de los cielos, y ese rey que nosotros tenemos en ese reino de los cielos, tiene gracia suficiente para no dejar a nadie necesitado y hambriento. Seguimos teniendo gente hambrienta a nuestro alrededor. Cada fin de semana o cada fin de mes nosotros salimos a llevarle comida a personas que no tienen qué comer. O por lo menos que nosotros creemos que no tienen qué comer. Pero muy pocos dicen: Señor, tengo 7 panes y 2 peces, ¿con esto será suficiente? Él no te preguntó, Él no te pide que traigas, Él dice: ¿qué tienes en la mano? Lo que tienes en la mano debe ser suficiente para saciarle la sed
a cada uno de ellos y el hambre también. Seguimos teniendo ese mismo evangelio del reino de los cielos, pero se nos ha perdido a veces el amor, se nos ha perdido la compasión, el deseo de ayudar a otros, aunque pasen días, aunque nos cansemos, aunque hayamos pasado por diferentes situaciones, aunque haya poco, aunque haya mucho. Nuestro Rey nos ha enseñado por 6 semanas, desde que empezamos en el capítulo 13, que ese reino opera de manera distinta. ¿Cómo opera ese reino? Nos lo ha dicho ya. ¿Cómo es que es el rey de ese reino? También nos lo ha dicho ya. ¿Cuál es la llave que nos da para que participemos de ese reino? También nos lo ha dicho. Lo que debes hacer y lo que no debes hacer, también te lo ha dicho. Entonces te animo a que, número 1, sigamos perseverando hasta el fin. Amén. Número 2, que le pongas en tus manos al Señor lo que tienes. Y poniéndolo en sus manos, Él hará conforme a sus riquezas en gloria y dará para que sea de abundante para nosotros y para los demás. Simplemente confía y cree en tu Dios. Amén. Te invito a que bajes la cabeza y me ayudes a orar en esta hora. Señor, gracias